Sí, gracias, buenos días. Gracias, señor alcalde. En primer lugar, me gustaría de parte de mi grupo municipal, Unidas Podemos Izquierda Unida, desear unas felices fiestas y también un feliz año 2021 a todos los vecinos y vecinas de Leganés. Seguramente, tras lo que hemos vivido en este 2020, no será muy difícil que sea un año mejor que el que hemos tenido en 2020. También nos gustaría decir que vamos a tener unos presupuestos para las vecinas y vecinos y no para las multinacionales y las empresas de ladrillo. Nos gustaría que tuviéramos un reglamento orgánico municipal que permitiera iniciativas de la oposición y que no se cercenara la labor de oposición. Nos gustaría también decir que estos presupuestos van a resolver los problemas de las escuelas infantiles, del CAID, de la escuela conservatorio, de la plantilla municipal, pero desgraciadamente nada nos hace pensar eso. Y hay diversos elementos que nos hacen pensar que ninguno de estos problemas se van a resolver y que se van a hacer aún más crónicos de lo que ya son. Como ya les anunciamos, vamos a votar en contra de estos presupuestos y lo vamos a hacer porque entendemos que no son los presupuestos que necesita nuestra ciudad. Son unos presupuestos que continúan con la deriva neoliberal con la que los diferentes gobiernos que han regido esta ciudad durante estos últimos años han gobernado. Son unos presupuestos que inciden aún más en la subcontratación de servicios y que aumentan la excesiva dependencia que ya tenemos de las grandes empresas. Ferrovial, FCC, Urbaser, Vodafone, Securitas. Son una vez más las grandes beneficiadas junto con los centros grandes, las grandes beneficiadas de estos presupuestos junto con los grandes centros comerciales y los empresarios locales que apenas pagan impuestos. Nos preocupa enormemente que cuando les propongamos municipalizar los servicios cuyo contrato van venciendo o cuando hablamos de no privatizar ningún servicio, desde este gobierno se nos diga que no se puede. Porque claro que se puede. Lo que hace falta es tener voluntad política para hacerlo. Y pensamos que ustedes tiraron la toalla hace mucho tiempo, pero ayuntamientos de nuestro entorno, en los que gobierna el PSOE o que tienen en la composición del gobierno su partido, lo están haciendo. Entendemos que si se quiere se puede, pero que para eso hay que querer y hay que tener esa voluntad política de la que hablaba, ¿no? Con respecto a estos presupuestos en lo concreto ya, y hablando, por ejemplo, de los ingresos, pues ya se lo hemos dicho en varias ocasiones y nos consta que también se lo han dicho el resto de grupos. Nos parecen unos ingresos terriblemente optimistas y no solo lo hemos dicho los grupos políticos, también se lo ha dicho el informe de intervención general de este ayuntamiento. No se justifica cómo van a obtener esos ingresos. Si observamos la liquidación presupuestaria de 2019, se consiguieron unos ingresos de unos 130 millones. Y en la liquidación de 2020, el último que hemos revisado, que es la fecha 11 de diciembre, se ha llegado solamente a ingresar 80 millones, a los que habría que sumar 50 de deudores, lo que nos deja otra vez alrededor de 130. En cualquier caso, muy lejos de esos 205 millones que proponen en este presupuesto. Y por ello, y viendo los resultados de años anteriores, nos parece imposible que se pueda llegar a esa cifra de ingresos. Por lo cual, vamos a partir de unos presupuestos que no son reales, que son excesivamente optimistas. Otro elemento importante que nos hace oponernos a estos presupuestos es el gasto capítulo uno y capítulo 2 comparado, ¿no? Eh, Desgraciadamente es la primera vez en 20 años que el capítulo 2, gasto corriente, pero sobre todo las privatizaciones, los trabajos con otras empresas que se podrían hacer desde el ayuntamiento, pero que se decide que se hagan con otras empresas, va a superar en gasto al capítulo uno. El capítulo uno es el que dota de presupuesto a la plantilla municipal, ¿no? Nos parece realmente preocupante y a la vez contradictorio, ¿no? Que el gobierno local afirme que apuesta por lo público cuando lo que hacen estos presupuestos es lo contrario. En política son importantes los hechos y los hechos son estos, ¿no? Le hablaba de otros ayuntamientos. Si estuve en los presupuestos de Rivas, por ejemplo, el capítulo uno tiene un gasto mucho mayor que el capítulo 2 y además una parte del capítulo 2 se destina en cierto modo también a lo público, ¿no? Nos parece también preocupante que se siga apostando por el endeudamiento, por este crédito que van a pedir de 25 millones. Evidentemente, el endeudamiento en sí mismo no es negativo, puesto que puede ser necesario para mejorar los servicios que se dan. Pero lo que nos preocupa es que se endeude al ayuntamiento para acabar pagando sentencias perdidas del ladrillo, para dar subvenciones a entidades privadas, mientras se hace dejación de funciones desde lo público. Y eso sí que nos preocupa, ¿no? En su momento no entendimos que hubiera un superávit de 8 millones de euros cuando la situación de los servicios públicos era tan precaria y ahora tampoco entendemos que sea necesario, bajo su punto de vista, endeudar al ayuntamiento y no sea para dar mejores servicios. Desde nuestro grupo municipal hemos realizado una serie de propuestas a estos presupuestos que lo que entendíamos que debía cambiar en lo fundamental para que pudiéramos apoyarlos. No hemos recibido
una respuesta, enviamos por escrito y no hemos recibido nada más que verbalmente en las reuniones. Lo que nos dicen es, estamos de acuerdo, ya nos gustaría, pero no se puede. Bueno, ya le decimos, en otros municipios sí se puede, aquí no sabemos qué tiene de especial Leganés para que no se pueda hacer lo que se hace en otros sitios, ¿no? Hablábamos de municipalizar todos los servicios privatizados cuyos contratos fueran venciendo durante esta legislatura. Hablábamos también del compromiso de no privatizar ningún otro servicio. Hablábamos de equipamiento para los barrios nuevos, algunos de los cuales no tienen absolutamente nada, ¿no? En concreto hablábamos de volver a abrir la piscina de Solagua, porque con las dos que hay es evidente que no hay suficiente. Aunque luego decidan no abrirlas, a diferencia de otros municipios de nuestro alrededor que también las han abierto este verano. Hablábamos de un centro cultural para el norte, de polideportivos municipales y de centros culturales con bibliotecas en los barrios que no lo tienen. Hablábamos también en nuestra propuesta de hacer que Ensule cumpla la función que tiene encomendada y que lleve a cabo una promoción de vivienda en alquiler, una parte de la cual proponíamos que fuera vivienda social. También proponíamos crear un parque público de vivienda en alquiler gestionado por Ensule y que pudiera proporcionar soluciones habitacionales en las situaciones más críticas. Hablábamos también de presupuestos participativos y de un funcionamiento normal y periódico de las juntas de distrito. Hablábamos también de la reducción de cargos de confianza, de la eliminación de la figura del asesor, el secretario, la jefatura de alto cargo. Evidentemente, entendíamos que no tenían por qué aceptar todas nuestras propuestas, pero si de verdad hubiera habido algún interés por su parte, se habría negociado más en detalle y habrían aceptado algunas de las propuestas que considerábamos más importantes, ¿no? Y bueno, es por ello por lo que hemos elaborado esta enmienda a la totalidad, con lo que proponemos que estos presupuestos no salgan adelante y que sigan un trámite de negociación y que todos los grupos podamos hablar y podamos aportar, ¿no? En nuestra enmienda hablamos de transparencia, participación y democracia, hablamos de los presupuestos participativos, hablamos lo que decía también de las convocatorias de las juntas de distrito. En los presupuestos participativos en concreto, ha habido años que se ha destinado a una parte muy pequeña del presupuesto, 1 millón de euros, pero al menos era algo, pero en este caso ni siquiera se contempla. Las juntas de distrito también, que bajo nuestro punto de vista son órganos que están creados para impulsar y desarrollar la participación ciudadana en la gestión de asuntos municipales más cercano al barrio. No se han convocado en toda la legislatura y en estos presupuestos reducen las partidas, con lo cual entendemos que tampoco se van a convocar, ¿no? También hemos echado de menos que hubieran aceptado algunas de las alegaciones que han realizado eh, a las, a las ordenanzas municipales para 2021, por ejemplo, desde la Federación Local de Asociaciones Vecinales, que tenemos propuestas, bajo nuestro punto de vista, bastante interesantes y que podrían beneficiar a la mayoría social trabajadora de esta ciudad y las han desechado. Eh, con los ingresos, pues lo que le decía, nos parece muy, muy optimistas. Vemos que los ingresos se sostienen sobre todo con las transferencias que se van a recibir del Estado, de la comunidad autónoma y de las tasas y de ingresos municipales. En ingresos patrimoniales también nos preocupa que haya ciertos empresarios de la ciudad que paguen muy pocos impuestos, como es el caso, por ejemplo, de uno de los centros comerciales más grandes, que solamente abona 44.000 euros al año. Nos parece ridículo para lo que podría abonar alguien que genera unos ingresos tan grandes. Los impuestos directos se bajan y los indirectos suben en contra de lo que nosotros proponemos como criterios económicos de redistribución de la renta. La subida de impuestos recae sobre todo en los vecinos y en las vecinas y quien sale beneficiado son sobre todo los empresarios de la ciudad. Eh, mm, En el capítulo de gastos también no hemos visto que se contemple las subidas salariales para los empleados públicos. Eh, por el contrario, sí hemos visto que en el capítulo 2 hay importantes aumentos debido sobre todo de inversiones que han sido sustituidas por contratos de leasing, por ejemplo, la adquisición de los vehículos o de equipos informáticos que en lugar de comprar se alquilan. Eh, en definitiva, el borrador no solo no se contempla la municipalización de los servicios ya privatizados o, bueno, como les llaman externalizados como eufemismo, pero en realidad es una privatización. Eh, Hay nuevas apuestas para externalizar algunos de los pocos que aún se gestionan directamente por la Administración, como puede ser la grúa municipal o el teléfono de atención al ciudadano o la limpieza viaria de la zona centro.
y nos preocupa bastante. Se han reducido el gasto en algunos capítulos que consideramos importantes, como puede ser el plan de igualdad o la diversidad funcional o en mayores. En la mayoría de ellos las partidas además van destinadas a trabajos de otras empresas, lo que quiere decir que lo que se vaya a hacer se va a subcontratar también. En educación se reduce el gasto de personal, en apoyo a la escuela también se reduce un 16% con respecto al presupuesto de 2018. No se contempla la construcción de ninguna nueva escuela infantil por parte del ayuntamiento, ni tampoco se contempla pasar a gestión directa algunas de las escuelas infantiles que están ahora mismo privatizadas y que podría suponer un proceso más sencillo que le construir una nueva. Eh, en el capítulo 1 del personal, como decíamos, no solamente no aumenta, sino que disminuye, con lo que no se va a contratar nuevo personal y que parece que tampoco se sustituirá, que se jubile o caiga en baja laboral. Eh, en la educación de adultos también se destina menos recursos. En cultura, el capítulo de personal también disminuye casi un 11%. Entendemos que esto va a suponer menos personal en bibliotecas y centros culturales que en 2018. En bibliotecas hay una reducción también del 12,21 en personal. En la escuela de música también se reduce, el laboratorio también, en el CAI también, aparte de que el CAI tiene un problema ya endémico que no se ha resuelto. Y en definitiva, no son los presupuestos que entendemos que necesita Leganés. Entendemos que se podía haber hecho un esfuerzo y que había una mayoría para de verdad haber elaborado unos presupuestos de izquierdas para después llevar a cabo una política de izquierdas, pero se ha preferido la opción socioliberal de llegar a un acuerdo con Ciudadanos. Y bueno, pues desde este grupo municipal no lo compartimos y por tanto vamos a votar en contra nada más. Muchas gracias. Muchas gracias. Es el turno ahora.